Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Insight. Hola, soy la maestra Chris Dex. Y estamos en tu espacio, El Rincón del Análisis. El día de hoy tenemos un tema bien interesante, que es hablar acerca de 10 mitos y realidades sobre la psicología. Existen muchos, pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en estos 10 que consideramos que son los que podemos llegar a escuchar con más frecuencia. Sí, son muy comunes. El primer mito, vamos a comenzar, ¿te parece? ¿Sí? El primer mito acerca de la psicología es uno que he escuchado en muchos alumnos, en muchas personas, amigos, familiares, y pues es momento de empezar a aclararlos. Freud es el padre de la psicología. Es un mito, es una realidad, es un mito definitivamente. Freud no es el padre de la psicología. Freud es considerado como el padre del psicoanálisis, que a pesar de que tiene una implicación directa con la psicología, no es tal cual el padre de la psicología, ¿no? Este nombre, por decirlo de alguna manera, se le puede atribuir a otro autor, pero ahí habría que especificar primero de dónde deriva la psicología. Bueno, hay que mencionar que la psicología deriva principalmente de la filosofía. O sea, ese es el origen de la psicología. Ya después de un tiempo se divide gracias a un personaje muy importante. Llamado Wundt, que hace los primeros experimentos o lo que se le puede considerar como el primer laboratorio de psicología en Alemania. Entonces... mito, Mac. Lamentamos desilusionarlos, pero Freud es el padre del psicoanálisis, no de la psicología. Y bueno, ya que estamos aquí, también recuerden suscribirse al canal y vamos con el mito número 2. La psicología solamente es para personas que están locas o enfermas mentales o padecen de sus facultades. Híjole, ese es un mito, completamente mito, muy común de escuchar, incluso entre los mismos pacientes, la familia, amigos. Precisamente es eso, un mito. Una persona no necesita estar enferma para acudir a una sesión psicológica. De hecho, creo que ese es uno de los grandes problemas culturales que tenemos todavía. Sin ahondar muchísimo en el tema, la realidad es que ir al psicólogo no es ir hasta que estás enfermo. Ese es el problema de nuestra sociedad actualmente. Vamos al médico ya que no te puedes parar de la cama, ya que no te puedes mover o que estás vomitando todo el día. Algo similar pasa con la psicología. Cuando estás muy mal es cuando acudes, pero no quiere decir que solamente funcione en esos casos. Hay mucha gente que acude a psicología cuando tiene alguna confusión o algún dilema, o simplemente porque han entendido que invertir en su propia estabilidad emocional le puede rendir frutos de manera muy significativa. O incluso cuando llegan a tener algún tipo de pérdida, ¿no? Es decir, que muere algún familiar u otro tipo de pérdidas, y no me refiero necesariamente a objetos materiales, sino a situaciones que pueden llegar a perturbarnos emocional y psíquicamente como tal, ¿no? Pero bueno, es una situación de salud mental que es necesaria para todos los seres humanos. Y no cataloguemos loco, no loco, simplemente es algo necesario en algún punto de la vida. Recordemos a final de cuentas que la psicoterapia es un reencuentro y una reconciliación conmigo mismo. O sea, no es curar locura. Muy bien, de ahí vamos a pasar a otro mito. Un mito también es muy común. De hecho, seguro te ha pasado, Chris, a los colegas que nos ven también les ha ocurrido. Llegas a una fiesta o algo y dicen, ¿qué estudiaste? Psicología. Wow. No me estés psicoanalizando. Es algo que ¿quieres hacer enojar a un psicólogo? Dile, no me estés psicoanalizando. Los psicólogos... perdón, otra clásica es, ya me estás leyendo la mente, ¿verdad? Sí, ese es otro. Pero entonces, dinos, Cris, ¿es un mito? ¿Es una realidad? ¿Tú estás psicoanalizando a todos? ¿Yo puedo psicoanalizar a todos? Para empezar, habría que distinguir que el psicoanalizar o el término psicoanalizar únicamente podría ejercerse si estamos dentro de la práctica del psicoanálisis propiamente, y dentro de la psicología existen diferentes corrientes teóricas, posturas teóricas, donde no necesariamente el psicoanalizar es la estrategia de intervención terapéutica como tal, ¿no? Entonces,
desde ahí empecemos y regularmente no nos despertamos y vamos analizando como si fuéramos película donde estás leyendo a todos como en una mente de robot o algo por el estilo. El proceso o la intervención psicológica se da en un dispositivo clínico que tiene características y especificaciones para que en realidad se pueda llegar a dar todo este desarrollo terapéutico. Es decir, si yo estoy en el transporte platicando con una persona, va a ser complejo que hablemos de temas con más detalle, con más profundidad, que la persona se sienta la confianza para poder hablarlo y que en realidad haya una intervención, ¿no? Entonces no puedes ir por la calle, ya lo acabo de conocer y ya dime cómo soy, ¿no? Eso también es una clásica, como si uno fuera divino. Y mejor dicho, tiene que ver con las necesidades del paciente como tal, ¿no? Es decir, por qué motivo es el que acuden. Muchas de las ocasiones lo que sí hacemos es escuchar demasiado a las personas porque es una necesidad básica también que tenemos. Y no es una escucha de, sí, aquí nada más como que hago que te pongo atención, sino es una escucha donde la finalidad es no dar un juicio de valor al respecto. Es decir, que la persona no se sienta juzgada, sino que justamente es un espacio pues donde se puede hablar de todas estas cosas que no hacemos cuando estamos en una fiesta, cuando acabamos de conocer a alguien, cuando vamos en el transporte o cualquier otra situación, ¿no? Claro. Entonces es un mito totalmente. Completamente. Ok, y bueno, vamos con el otro mito, que también es, bueno, como decíamos, es uno de los clásicos, ¿no? Hasta hay como muchos memes al respecto, ¿no? Dice, los psicólogos no pueden sentirse tristes o enojados sobre... ¿Por qué te pones así si tú eres psicólogo? Se supone que deberías estar bien. Claro. Siempre, casi, ¿no? Sí, definitivamente es uno de los mitos más grandes y también es un estigma muy pesado, como si el estudiar una carrera en psicología te tuviera que quitar precisamente el lado emocional, que es lo que te hace humano. ¿Cómo quieres empatizar con un paciente? Que no es, de entrada, empatía, no es ponerte en el lugar del paciente, porque eso no es posible. Eso es simpatía y el terapeuta no está para hacer simpatías. Entonces, de entrada, pues, ¿cómo podrías empatizar con otra persona si no eres capaz de sentir una emoción? Entonces, ser profesionista o tener una carrera o una formación de base no tiene nada que ver con enojarte o estar triste. Somos humanos a final de cuentas y pues eso es parte de andar en ese proceso de convertirse en persona, ¿no? Sí, ni que fuera una vacuna, ¿no? De, sí, ya tengo la vacuna de la psicología, entonces la vida es perfecta. Voy a estar sonriendo siempre, ¿no? Sí, claro. Es justamente al revés. Así es. Bueno, el siguiente mito que tenemos precisamente es uno que a mí en lo particular me saca como canas verdes, pero que creo que es muy importante decirlo porque desafortunadamente ha crecido mucho eso en nuestro contexto. He escuchado decir a gente, el coaching es mejor o igual que la psicología. Es algo que he escuchado demasiado y pues bueno, creo que es momento de poner las cartas sobre la mesa. Cris, ¿tú qué opinas? Bueno, como habíamos mencionado hace un momento, dentro de la misma psicología hay diferentes posturas o corrientes para dar un abordaje terapéutico, ¿no? Por ejemplo, está la Gestalt, está el sistémico centrado en soluciones, cognitivo-conductual, psicoanálisis, entre otras que podríamos seguir enlistando, ¿no? Pero el coaching, hasta donde yo sé, por lo menos, no entra en ninguna de estas categorías como tal, es decir, no hay toda una investigación, no hay ciertos autores que respalden parte de todas estas prácticas, más bien como su nombre lo dice, coaching viene de coach, que es como entrenar, acompañar, pero pues no hay un trabajo científicamente basado para llevar a cabo estas pseudoterapias que se llegan a realizar, y lo que sí es una realidad es que desafortunadamente es algo que ha tenido mucho auge y que los costos pues son a veces hasta exorbitantes, ¿no? En algunas ocasiones manejan mucho esta especie de retiros donde se van 2-3 días, que incluso es una práctica regular o común en los servicios de AA, donde más que en realidad darte un acompañamiento terapéutico son estímulos hasta aversivos o casi como terapia de shock, ¿no? Donde te dicen de cosas, te hacen llorar, te llevan como a... es decir, como que todo está muy direccionado para llevarte al punto puntos de quiebre y puntos muy generales, es decir, pues todos hemos tenido problemas en algún momento con nuestra familia, en el trabajo o en cualquier otra índole, pero pues todos los vivimos de formas diferentes, incluso hasta dentro de los miembros de una sola familia
familia, no lo experimentan los hijos, de la misma forma los hijos, los papás. Entonces el coaching, tratar de aplicarlo como de manera masiva, pues tiene sus complicaciones, ¿no? Nos reservamos cualquier otro tipo de juicio u opinión, pero sí son cuestiones totalmente diferentes que no se deben equiparan. de mezclar. Sí, claro. Entonces, muy bien, tenemos una respuesta muy concisa, muy clara. Coaching no es psicología, de hecho, el coaching no lo hacen los psicólogos, no lo hacen profesionistas de la salud. Hay que ser muy cuidadosos con esa parte, y más porque en muchos elementos incluso piden que lleves a más gente, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Pero bueno, no toquemos fibras. Queda casi como una especie de técnicos, ¿no? Pseudotécnicos, donde tienen ciertos diplomados o aparentemente ciertas capacitaciones, pero, por ejemplo, dentro de los mismos psicólogos, no es lo mismo un psicólogo que tiene un manejo, una intervención más general, a un psicoterapeuta que ya tiene una maestría, que tiene una especialización. Entonces, si para ser psicoterapeuta se necesita eso, y el coaching solamente tiene ciertos cursos diplomados, pues sí estamos hablando de una diferencia abismal. Entonces, pues bueno, no nos creamos todo lo que nos dicen, ¿no? Y otro de los mitos regularmente común es que me siento muy triste, voy con el psicólogo para que me dé algún medicamento, un antidepresivo o algo por el estilo. De hecho, creo que incluso ahí hay una confusión, porque el psicólogo no receta, los psicólogos no recetamos medicamentos, los psicólogos no damos medicamentos. Es cierto que por algunos lugares donde se trabajan como hospitales o algo, se congenia o hay facilidad de acceder a algunos, pero no quiere decir que un terapeuta, un psicólogo, un psicoterapeuta pueda brindarte el medicamento. Eso es exclusivamente llevado por psiquiatría. ¿Quiénes son los psiquiatras? Son los especialistas, son médicos que tomaron una especialidad en psiquiatría que tiene que ver con todo el proceso del cerebro endocrino a nivel tanto neurológico como hormonal como de neurotransmisores, y por eso ellos desde su bagaje médico pueden recetar. Un psicólogo que te recete algún medicamento, ojo, mucho ojo. ¿Por qué? Porque no es algo que deba de pasar, es un mito. Los psicólogos no recetamos, dicen por ahí, nosotros no recetamos porque el amor propio no viene en pastillas, ¿no? Entonces, bueno. Si fuera así, tal vez tendríamos un muy buen negocio, pero no es el caso. No es el caso. Y justamente por eso no hay respuestas mágicas, y las sesiones pues tienen un tiempo determinado, ¿no? Porque no es magia. Y diferente de persona a persona. Exactamente. Entonces, pues no nos van a poder dar o conseguir ese tipo de medicamentos. Esto nos lleva a otro mito. El psicólogo da consejos. O, algo que también me ha tocado escuchar, ¿para qué voy a un psicólogo si tengo a mi amigo que me da consejos y hasta me sale gratis? ¿Qué opinas al respecto? Sí, es un mito ampliamente difundido y que a pesar de muchas otras cosas, pues todavía tiene cierta vigencia o fuerza, ¿no? Y en definitiva, no damos consejos como psicólogos. Como habíamos mencionado también, lo que hacemos es escuchar al paciente con las situaciones específicas que pueda llegar a tener, y aquí es muy socorrido el término psicoanalítico del insight, ¿no? Es decir, que le caiga el 20 a la persona. Es complejo que alguien le diga, o muchas veces los pacientes esperarían, o que llegan con el psicólogo, es que tengo problemas con mi familia, ¿no? Usted dígame qué es lo que tengo que hacer, porque relativamente es un tanto más cómodo y hasta dejar un poco la responsabilidad de lado, que el otro me diga qué es lo que tengo que hacer, porque si me va bien, bueno, pues sí, le doy el mérito, pero pues yo decidí hacerle caso, ¿no? Pero si me va mal con esa decisión o con esa circunstancia, es que el psicólogo fue el que me dijo, es que entonces no sirve para nada, y bueno, toda una serie de cuestiones. Mejor dicho, lo que en los psicólogos tenemos que hacer es tratar de plantear como todo ese panorama, como decías tú, poner las cartas sobre la mesa, y sobre todo trabajar con algo que no podemos ver a nivel físico, pero que existe ahí, que son todas las cuestiones emocionales, ¿no? Por eso es que en esos espacios es donde la persona puede ir y decir todo el enojo que tiene, toda la tristeza, la frustración, la desesperación, sus más íntimos secretos, por decirlo, y por eso existe esta parte de la confidencialidad
y sobre todo porque no es nuestro deber juzgarlo, pero tampoco es tal cual darles una respuesta. Sin embargo, cuando alguien ve un determinado problema de una perspectiva objetiva y externa, tal vez puede haber un mayor rango de maniobra que el paciente al final en un determinado momento pues tiene que decidir, ¿no? Claro. Pero jamás esperen, si es un psicólogo con ética y profesionalismo, que te diga qué hacer, que les dé ese tipo de consejos, ¿no? Y si así lo hacen es. También otra vez así, cuidado, mucho ojo, foco ¿no? rojo. Ok, entonces pues bueno, otro de los mitos que es común es: yo no creo en los psicólogos. Ay, ese mito. Bueno, me ha tocado escuchar de todo. Lo respeto, pero yo no creo en la psicología. Y lo dicen como si fuéramos una religión, una secta, como si nos pusiéramos un atuendo, una toga y fuéramos a un calabozo o sea, no va por ahí el asunto. Uh-huh. No se trata de creer o no creer en la psicología porque no somos religión y no está basado en un supuesto imaginario. La psicología tiene una trayectoria de hace años, es considerada ciencia, si es algo que todavía alguna gente se debate, no entiendo por qué, porque mucha gente dice, ¿es disciplina o es ciencia? No, la psicología tiene años que se estableció como ciencia, en el momento en el que se empezó a basar en estandarización, en el momento en el que se empezó a basar en precisamente pruebas, en el momento en el que se empezó a hacer experimentación, artículos, investigación, sondeo, todo eso es lo que ha conformado a la psicología como una ciencia. Entonces no es de creer o no creer, o sea, no somos un ente mágico, es una ciencia que está basada en cuestiones pues empíricas, comprobables y científicas, a final de cuentas. El método científico. Método científico, ¿no? Aplica, de hecho. Aquí en este mito también me gustaría adicionarle algo en ese sentido. A veces esas personas, no siempre, pero en ocasiones, no creo en la psicología, pero ya fui con este brujo que no sabes qué trabajo me hizo y me leyeron las cartas y me dijeron y entonces, es decir, que creo que ese es también uno de los problemas por el cual las personas con padecimientos emocionales, psíquicos, no acuden al psicólogo, pero sí ya fueron con el brujo, ya fueron a tomarse quién sabe qué tantos métodos o medicinas alternativas. Estoy diciendo alternativas que no es lo mismo que naturistas, ¿no? Claro, porque los beneficios del naturismo, bueno, ahí están en ciertas cuestiones, pero hay muchas pseudo terapias alternativas que pues no tienen todo este rigor científico, que no tienen algo comprobable que en realidad demuestre un determinado beneficio que muchas veces lucra, y bueno, toda una serie de cosas, y pues mejor acérquense con los que sí son profesionistas en ese sentido, es decir, es mejor buscar un psicólogo con todas estas especificaciones que acudir con 10, 12 brujos y que al final pues quede uno igual o peor, ¿no? Así es. Muy bien, eso nos lleva a otro punto, o también otra idea que se escucha mucho, que dice que la psicología o los psicólogos se dedican exclusivamente a dar terapia. La psicología es para ver pacientes. ¿Qué opinas? Pues también un gran mito, porque la psicología está implicada en diferentes áreas del conocimiento. De entrada, la psicología se divide en 4 áreas diferentes, ¿no? Uh-huh. Que es la psicología clínica, que es el trabajo con pacientes tal cual, la psicología organizacional, cuando vas a una entrevista de trabajo o cuando la entrevista laboral. Exactamente, todo eso. Uh-huh. Lo hacen los psicólogos, que es el reclutamiento, los recursos humanos, las capacitaciones, el clima laboral, uh-huh. Todo esto es a nivel organizacional justamente, ¿no? Está también la psicología educativa, que como su nombre lo dice es más trabajar con este tipo de dificultades o problemas de aprendizaje tal cual, de lenguaje, etcétera. Y también está la psicología social, que en este caso podemos verla con mayor fuerza, por decirlo, aplicada en cuestiones de psicología comunitaria, es decir, hacer como una especie de estudio y de intervención en diferentes zonas para llevar a cabo pues una mejoría en cuestiones de salud mental, claro. Tal cual. Entonces no es exclusiva, y a eso adicionémosle que también, por ejemplo, en algo tan común como las películas que de repente llegamos a ver, pues también hay cierta intervención en el desarrollo de los personajes, de los guiones. Claro. Es decir, la psicología está en todos lados porque su objeto de estudio es el ser humano, y el ser humano está en todos lados. Entonces, pues no, mito. Mito, tacha. Y bueno, después de haber mencionado todos estos mitos, vamos con el último, que es uno muy común, que dice que todas las terapias psicológicas son iguales.
bueno, ya habíamos mencionado, incluso tú mencionaste hace rato algunas de ellas. No solo hay un tipo de terapia, no todas las terapias son ir, recostarte en un diván, no todas las terapias son ir y hablar nada más. Hay muchos tipos de terapia que están validadas, recuerda, validadas, es decir, tienen aplicaciones científicas comprobables en distintas poblaciones, en distintos países, con resultados comprobables. Entre ellos tenemos, pues, bueno, las olas o las fuerzas básicas de la psicología, que son el conductismo, que se centra mucho en el cambio de la conducta de una persona nada más, que se subdividió después con la cognitivo-conductual, que trabaja mucho el pensamiento. Cambias una idea que no es la más adecuada o una interpretación de una idea y eso modifica automáticamente emoción y conducta. Tenemos el psicoanálisis, que evidentemente es una de las fuerzas más impresionantes de la psicología, que ya nos estaba compartiendo hace un rato la maestra Cris sobre qué consiste, que tiene que ver básicamente en el estudio del inconsciente, todo lo que va conformando la personalidad y lo que mueve al ser humano a actuar como tal. Sobre todo a través de la asociación libre, ¿no? Es decir, justo te recuestas en ese diván, empiezas a hablar y vas asociando estas ideas o estas cadenas de significantes. Que, recordemos, no es en todas las terapias, psicoanálisis nada más. Y que incluso dentro del psicoanálisis hay diferentes posturas, sí. Está la ortodoxa, está la lacaniana, kleiniana, entre otras. Sí, claro. De ahí tenemos la tercera fuerza que se siguió subdividiendo, que es el humanismo, que tiene muchísimos representantes. ¿Por qué se le llama humanismo? Porque los autores o los psicoterapeutas que retoman esta corriente se centran gran parte solo en la persona, no en el pensamiento, no en la conducta, no en la asociación libre, en la persona como tal, en el potencial del ser humano. Ahí vamos a encontrar a los rogerianos, por ejemplo, a los ericksonianos, vamos a encontrar a los seguidores de Maslow, o sea, incluso la Gestalt con Fritz Perls entra todavía en este bagaje del humanismo. Entonces, bueno, hay muchísimas otras corrientes, claro, y muchos otros tipos de psicoterapia, pero creo que con estas podemos... Yo nada más agregaría la sistémica, que justamente, claro. Como su nombre lo dice, analiza como ciertos sistemas donde está conviviendo constantemente el individuo. Así es. Y también dentro de la sistémica está la centrada en soluciones, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces, es decir, hay todo tipo de terapias para todo tipo de personas y características, pero la centrada en soluciones justamente es tratar de reintegrar lo más pronto posible a la persona, al sistema. Pero, o sea, no reintegrarlo de órale, ahí estás, todavía te sientes mal y vas, sino tratar de buscar las soluciones a pesar de las adversidades y que pueda ser lo más funcional posible en los sistemas en los que esté interactuando. Yo lo englobaría en readaptación. O sea, es readaptar muchos puntos, ¿no? Pero bueno, esperamos que este video te haya sido interesante, que te agrade. Déjanos tus comentarios y dale manita arriba. Síguenos, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que vamos subiendo y pues nos estaremos viendo en el próximo video.